Bueno, medios con personas dedicadas sistemáticamente o muy habitualmente a la difamación o a lanzar bulos, están financiados con dinero público. Una de las cosas más graves, precisamente, que tiene ese sindicato del bulo, como yo lo llamo, es esa financiación con publicidad institucional a través de contratos menores adjudicados a dedo, con una enorme opacidad. Además, no sabemos cuál es la financiación de cada pseudo medio y cómo al final tiene dinero para pagarle a sus mercenarios, ¿no? Te voy a comentar algunos datos al respecto. Por ejemplo, en Castilla y León, OK Diario, entre 2019 y agosto de este año, ha recibido 602.000 euros. Mientras ardía la comunidad autónoma, se le adjudicaron 12.000 euros, no se sabe con qué motivo. El Ayuntamiento de Madrid, El Debate, que es otro medio bastante escorado a la derecha, concedió 150.000 euros a ese medio entre octubre de 2021 y 2023. El primer contrato a dedo que le dan al Debate se produce justo a menos de un mes de su presentación pública. No podría argumentarse, desde luego, que era un medio de una enorme, no tirada, como se decía antiguamente, sino de una enorme viralidad o con muchísimos suscriptores o con muchísimas personas que visitaran su página web. En Murcia, en el gobierno de la región de Murcia, Es Diario recibe 55.000 euros entre el 2022 y el 2023. La Comunidad de Madrid, a Periodista Digital, el medio desde el que Bertrand Endongo lanza sus soflamas ultra. Bertrand Endongo es la persona que llama puta a Silvia Inchaurrondo desde su perfil en Twitter, por ejemplo, impunemente. Bueno, pues la Comunidad de Madrid le da a Periodista Digital 216.000 euros entre 2021 y 2023. ¿Cómo se puede consentir esto? ¿Qué se puede hacer legalmente para cambiar esto que está pasando? Bueno, yo creo que ahí lo que describes de entrada es una situación en la que es evidente que falta una regulación, ¿no? Porque de entrada pones un montón de ejemplos en los que más allá de la tendenciosidad de cada uno de los medios que citas, los hay que tienen una enorme difusión y una enorme audiencia y otros que tienen una audiencia prácticamente residual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una pequeña broma en Twitter con la Gaceta de Salamanca, que sabes que me dedica, ha parado, no sé por qué, últimamente llevo como 15 o 20 días sin el dedito para abajo, pero me dedica un dedito para abajo cada 5 días o así, ¿no? Y bueno, hace algunos análisis absolutamente delirantes, ¿no? Ni que yo estuviera todo el día, no sé, dañando Salamanca allí metido, ¿no? No da para tanto. Claro, luego compruebas que es un medio con una tirada y una difusión muy pequeña, pero recibe de la Junta de Castilla y León más de 1 millón de euros al año. Es decir, la Gaceta de Salamanca, el grueso de sus ingresos son procedentes de la Junta de Castilla y León. ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que eso es lo que hay que abordar y lo que hay que regular. También digo, no sé si me molesta más la opacidad o la ostentación. Es decir, es que hay algunos dirigentes de la derecha de este país que hacen ostentación del dinero público que le prestan a medios como Estado de Alarma TV, ¿no? No tienen ningún empacho en que se les vea con Javier Negre, a partir un piñón, etcétera, y tampoco en que se sepa las cantidades que le están dando, ¿no? Desde luego a mí me parece escandalosa las dos cosas, si hay opacidad, pero desde luego la ostentación que hacen a la hora de financiar a este tipo de medios, ¿no? Y luego, pues el resultado, ¿no? El resultado es el veneno, ¿no? Que se inocula en la sociedad, porque bueno, pues tenemos una derecha que parece renunciar a hacer política, parece renunciar a presentar un proyecto alternativo y que basa todas sus aspiraciones de alcanzar el poder en la destrucción. Y la destrucción sin límites, destrucción política y también personal del adversario, ¿no? Y ponen pues a estos mamporreros, a estos mercenarios que no tienen ningún tipo de escrúpulo, a destruir la vida de las personas que hacemos un trabajo en una formación política de izquierdas para complicárnosla al máximo, para hacernos muy difícil pues el día a día, etcétera, y que al final acabe no mereciéndonos la pena dedicarnos a esto, ¿no? Y acabemos tirando la toalla. Es lo que están intentando con el presidente del gobierno y lo que intentan con muchos de nosotros, ¿no? Por tanto, sí, es un tema que hay que abordar con urgencia y espero que seamos capaces de hacerlo. En eso se está trabajando también, desde luego. Con la publicidad institucional, desde luego, algo hay que hacer, no solamente la forma en la que se concede, donde se maltrata a medios que no son precisamente del espectro ideológico que le gusta al gobierno
autonómico, municipal de turno, y se premia a esos medios que se sabe que van a trabajar a favor de sus intereses, hablando de ellos en positivo o lanzando campañas de difamación contra el rival político, pero también es importante la transparencia. Tenemos una normativa europea de libertad de los medios de comunicación que ya entró en vigor en agosto de 2025 de este año, pero España no tiene todavía el registro único de medios operativo, porque no lo ha puesto ya en marcha el gobierno para que los ciudadanos puedan saber cuáles son los contratos de publicidad que adjudica cada gobierno de cada partido a distintos medios. Bueno, yo creo que en eso se está. De hecho, recientemente, bueno, se aprobó una batería de medidas en las que, entre otras cosas, también no solo se quería conocer la financiación pública de los medios, que no es el único problema, sino que también se quería saber quiénes están detrás de los medios. Es decir, qué personas físicas o jurídicas están detrás de determinados medios, cuál es la financiación que proporcionan, ¿no? Porque tampoco nos podemos olvidar que esos medios no solo están financiados por instituciones públicas, en muchas ocasiones administraciones del Partido Popular o del Partido Popular y Vox, sino que también están financiados por importantes corporaciones a las que parece convenirles esa línea de trabajo por lo que sea, ¿no? Parece que, bueno, pues los intereses empresariales que tienen dependen en buena medida de la labor esta de acoso y de menoscabo de la integridad, incluso emocional, de los políticos de izquierdas, por la razón que sea, ¿no? Vamos a pasar a hablar de quienes ayudan a crear odio contra determinadas personas o personajes públicos, sobre todo de la vida política, a través de campañas que llegan a los tribunales y obtienen la colaboración de determinados perfiles de jueces, a los que se les pueden atribuir muchos calificativos. Vamos a hablar del lawfare. A principios de año conocíamos que el juez Peinado había dejado caducar el plazo de instrucción de una causa judicial en la que se investigaban los sobrecostes de un contrato del Ayuntamiento de Almeida con el medio de bulos de Eduardo Inda. Gracias a eso, las diligencias solicitadas por las acusaciones no pudieron incorporarse y la causa terminó archivada. En paralelo, supimos que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente informativo a Peinado por esta causa, que se suma así al expediente que tiene abierto por el peculiar interrogatorio al ministro Bolaños. ¿Qué opinas de la instrucción del juez Peinado en el caso Begoña Gómez? Lo he dicho muchas veces, es una instrucción prospectiva de libro. Hay tantas cosas que de esta instrucción se podría hablar tanto, ¿no? Eh, yo no sé si el juez Peinado tiene alguna otra causa de las miles de causas que instruirá en su juzgado en el que se haya dirigido a los letrados para que le digan si tienen algún día libre de un mes. Eso yo no. Y tú y yo sabemos que las suspensiones de declaraciones como consecuencia de que los letrados tienen otros señalamientos es el pan nuestro de cada día. Yo nunca he visto, yo he ejercido 20 años el derecho, nunca he visto a un juez dirigirse a los letrados de una causa y decirles, díganme qué día tienen libre para poder yo señalar. Nunca, a través de una resolución. Esto no lo he visto. Decir, oye, si tú señalas un día y ese día el letrado te acredita que tenía un señalamiento en otro juzgado de fecha anterior, tienes que suspender y vuelves a señalar. Esto de consultar no lo he visto. Explico esto porque una de las cosas que se ve en la instrucción de Peinado es una atención especial a esa determinada causa. Y esto en la justicia que yo conozco, en la del día a día, no existe. Y los jueces atienden todos sus asuntos por igual. Por eso a mí me gusta subrayar siempre que el presidente el otro día dice que la mayoría de los órganos jurisdiccionales ejercen su función con normalidad. Es que esto es así. Pero luego hay algunos casos en los que es evidente que se está haciendo política. Y esa, por ejemplo, esa atención a la causa. Por ejemplo, esa fianza absolutamente desproporcionada que se le ha impuesto al fiscal general del Estado. Pues son pistas que te dan a entender que ahí el juez pues no está intentando ser justo, está haciendo otras cosas. Y Creo que es legítimo denunciarlo y es legítimo decirlo y no tiene por qué escandalizarse los miembros del Poder Judicial, ni mucho menos la presidenta del Consejo, porque creo que si precisamente alguien resulta dañado de toda esta situación es la propia imagen de la justicia y eso es lo que les debería preocupar, ¿no? en el caso Peinado concretamente, en el caso Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado, ¿por qué crees que la defensa de la mujer del presidente del gobierno no ha recusado todavía al juez? Bueno, recusarlo no sé, pero si le han interpuesto varias querellas que de momento no han prosperado. Tampoco
es fácil la recusación de un juez, porque ¿cómo demuestras la enemistad manifiesta de una persona que no te conoce? En fin, no, hasta las razones están tasadas y no es fácil que prospere una recusación a un juez. Uno tiene la sensación de que cada vez que el Partido Popular está en apuros, aparece el juez Peinado al rescate. La última ha sido este mismo agosto en medio del escándalo por la gestión de los incendios en comunidades autónomas gobernadas por el PP, ¿no? Pero no hay muchos precedentes de nada de lo que hace el juez Peinado. Yo creo que es un ejemplo, mi opinión, paradigmático de la existencia del lawfare en España. ¿Tú crees que existe el lawfare en España o lo que hace el juez Peinado es otra cosa? Esa es otra, el timing, ¿no? El timing, la verdad es que es tremendo, ¿no? O sea, no hay resolución que no tenga un sentido de la oportunidad, ¿no? Con lo que le conviene al Partido Popular. Lawfare puede ser un ejemplo, sin duda, ¿no? Yo creo que negar la existencia del lawfare en nuestro país a estas alturas de la película, pues es negar la realidad. Le moleste a quien le moleste, ¿no? Puede ser, sin duda, un caso. Pero cuando eran Podemos o los independentistas los perseguidos judicialmente y denunciaban la existencia de lawfare, el PSOE se lavó las manos o acusó incluso a Podemos de atacar a la justicia. ¿No ha habido una doble vara de medir? A ver, yo escucho mucho a Podemos hacer estas referencias, ¿no? Y no les falta parte de razón, en el sentido de que fue con ellos y con los independentistas catalanes en algunos casos, o con los nacionalistas catalanes, con los que se produjeron los primeros casos de lawfare, ¿no? Pero también digo, yo creo que tampoco conduce a gran cosa el que le demos vueltas a eso, ¿no? Vale, pudo suceder, no te digo que no, quizá no estuvimos lo suficientemente despiertos o no tuvimos la suficiente visión, pero yo creo que en este momento lo que necesitamos en torno a eso también es cierta unidad, es decir, que por el hecho de que sucediera con ellos y no hubiera la respuesta todo lo contundente que hubiera sido de recibo, creo que en este momento, es decir, tampoco recordarlo todos los días conduce a ningún sitio. Hay que pasar página también, ¿no? Y hay que ser consciente de la realidad que tenemos en este momento, ¿no?